Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza las posibilidades del presidente estadounidense Donald Trump de lograr acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia luego de alcanzar un cese al fuego en Gaza. Las últimas semanas han predominado las noticias sobre el asedio israelí a Gaza y el alto al fuego, negociado por Trump, que pretende acabar con este asedio y lograr una paz duradera, algo que aún parece lejano y casi irreal. Pero ¿qué pasa en la otra guerra que según los discursos oficiales amenaza seriamente la seguridad europea? ¿Qué pasa con los planes de Trump de poner fin a la invasión rusa a Ucrania? En los últimos tiempos hemos visto una creciente ola de ataques rusos a ciudades ucranianas, inclusive Kiev, a sus fuentes de energía, pero también edificios de viviendas e incluso hospitales, con las consecuentes víctimas civiles. Esto ha sido una rutina rusa desde el inicio de la guerra, el ataque a la infraestructura energética justo al inicio del invierno. El gobierno ucraniano se ha preparado con plantas eléctricas más pequeñas y menos difíciles de reparar, y los hogares se aprestan a equiparse con sus propios mini generadores para enfrentar temperaturas invernales a veces extremas. Ucrania trata de compensar sus necesidades de gas que antes obtenía de Rusia con mayores importaciones, hasta en un 30%, de países alternativos como Hungría, Polonia, Eslovaquia, Estados Unidos o Azerbaiyán. Por su parte, Ucrania ataca refinaderías de petróleo en territorio ruso y crea caos en la distribución de gasolina y en la capacidad de transportarla y exportarla. Estos ataques que antes ocurrían de vez en cuando se hacen cada vez más frecuentes. En marzo pasado, después de una conversación entre Trump y Putin, se había logrado un acuerdo de cese al fuego de estos ataques a la infraestructura energética, pero esto duró poco y no hay avances en cuanto a un alto a fuego y a un acuerdo de paz pese a los propósitos de Trump y a la cumbre de Alaska. Ambas partes están cansadas, pero mientras para Ucrania se trata de una guerra de supervivencia, para Rusia se trata de no perder la cara. Hay demasiado prestigio invertido por parte de Putin en esta causa. En estos últimos meses las ganancias territoriales son mínimas y las pérdidas humanas son enormes. Según algunas estimaciones, Rusia ha tenido entre 280 y 332,000 bajas entre muertos y heridos desde principios de 2025, mientras que para Ucrania las mismas estimaciones varían entre 60 a 120,000 para este mismo periodo. En un discurso reciente en Sochi, Putin respondía al comentario de Trump de que Rusia era un tigre de papel, diciendo que Rusia en realidad estaba luchando contra toda la OTAN y que Ucrania sufría de deserciones y bajas militares masivas. Ambas afirmaciones se antojan falsas. La OTAN se resiste a involucrarse directamente, aunque se apoye militarmente a Ucrania, apoyo que ha decrecido desde la llegada de Trump al poder. Y todas las estimaciones, como ya hemos visto, sitúan las deserciones y las pérdidas de vidas humanas mucho más altas del lado ruso que del ucraniano. El discurso de Putin se enfocaba sobre todo contra la Unión Europea. Apenas se mencionaba a Estados Unidos, mostrando de esta forma que las puertas a un acuerdo con Estados Unidos por sobre las cabezas del liderazgo ucraniano están aún abiertas. Incluso las amenazas de Trump de facilitarle a Ucrania el envío de Tomahawk, es decir, de misiles de crucero de largo alcance, si Rusia no se muestra más dispuesta a negociar, ha sido contestada por Putin de manera diplomática, diciendo que en ese caso se tomarían las medidas adecuadas en el aparato de defensa ruso. En este contexto, Trump, en su carácter de mediador legitimado por el cese al fuego en Gaza, se ha lanzado de nuevo en la empresa de llegar a una negociación de paz en Ucrania. A iniciativa de Putin y a sabiendas de que Zelensky estaba en camino a la Casa Blanca, se dio una larga conversación telefónica con Trump, tras la cual se anunció que un equipo de asesores rusos y americanos se reunirían la semana próxima para preparar una nueva cumbre americana-rusa que posiblemente se lleve a cabo en Budapest. Es por ello que la visita de Zelensky a Washington ayer viernes probablemente no dará los frutos que el líder ucraniano esperaba. ¿Qué posibilidades tiene Trump de repetir su supuesto triunfo de Gaza?
de lograr un cese al fuego y verdaderas negociaciones de paz en el conflicto Rusia-Ucrania? En el caso de la agresión israelí a Gaza, Trump tenía todas las posibilidades de apretarle las tuercas a Netanyahu y obligarlo a un cese al fuego sin siquiera implicar al contrincante, es decir, a Hamás, prácticamente derrotado y desmantelado como fuerza armada. En el caso del conflicto desatado por Rusia, es Ucrania quien depende de los abastecimientos de armas norteamericanas y, por lo tanto, es la parte más vulnerable y la más fácil sacrificable en una negociación que a todas luces favorecería más al agresor que al agredido. Putin lo sabe perfectamente y también sabe cómo manipular el ego de Trump, por lo que en la mencionada reciente conversación telefónica lo primero que hizo Putin fue felicitar a Trump por sus logros en Gaza, preparando el camino para su posible triunfo de Putin y de Trump en el caso del conflicto con Ucrania. Aun si Ucrania sigue contando con el apoyo de la Unión Europea, este no será fácil a largo plazo. Quisiera equivocarme en mis predicciones, pero creo que este conflicto no se resolverá ni tan pronto ni tan fácilmente como el de Gaza, que por cierto aún no se resuelve verdaderamente. Y es que a Trump, más que una verdadera resolución de conflictos, lo que le importa es su propio prestigio, su ego, tan propicio a la manipulación. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.